Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Aquí les vengo a presentar la práctica 7 de transistores, especialmente el tipo de transistores de la referencia BC548 o puede ser reemplazado con el BC547 de tipo NPN. Hay que tener en cuenta que hay transistores tipo PNP, pero en este caso es NPN. Entonces, con ese tipo de transistor, con esa referencia que tenemos acá, así vamos a realizar la práctica, que es un interruptor de humedad. Y ya les voy a explicar con la demostración de la práctica cómo hacer el funcionamiento del interruptor de humedad en la protoboard que vamos a hacer, a montar ahí. Los materiales que necesitamos acá es una resistencia de 2.2 kilo ohmios, cuello de colores rojo, 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 dorado. Otra resistencia de 220 ohmios, cuello de colores rojo, rojo, café, dorado. Un transistor, como les decía al inicio de la clase, un transistor NPN BC548 o puede ser reemplazado si no tienen disponible BC548, lo pueden reemplazar con la referencia BC547. Necesitamos un diodo LED de cualquier color, siempre y cuando tengan en cuenta la tensión umbral de cada color. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya con base a los componentes electrónicos y con base al adaptador o fuente de alimentación de 5 voltios DC en corriente continua, como les digo, puede ser, si tienen una fuente dual variable, también lo pueden hacer, eso no hay ningún problema, lo pueden hacer con toda confianza del mundo. Entonces, si no es más, vamos a empezar a explicar el funcionamiento. Como les digo, entonces, acá tenemos el circuito electrónico que va a realizar la función de un interruptor de humedad. Entonces alimentamos acá 5 voltios DC y ¿qué va a hacer? Pues alimentar los electrones, el flujo de electrones va a fluir, le va a mandar la señal eléctrica al emisor y en el colector, recuerden que el transistor, los que no saben de pronto que no tengan conocimiento de la función de un transistor, es básicamente es muy parecida a la función de un grifo, de una llave de paso. Una llave de agua es muy parecido. Entonces, donde la fuente de alimentación alimenta 5 voltios, manda la señal eléctrica al emisor del transistor. En la base, entonces en la base tenemos que conectar un cable y y en el otro lado de la resistencia 1 conectamos una resistencia de 2.2 kilo ohmios y uno de los lados de la resistencia en el circuito electrónico vamos a conectar otro cable para meterlo al recipiente del agua. Ya les voy a explicar por qué vamos a meter esto en el agua. Ya eso lo vamos a explicar ahora. Ahí tenemos entonces el colector, entonces envía la señal eléctrica al emisor del transistor y en el colector eh, llega la corriente o el flujo de electrones al diodo LED y como tiene una resistencia de 220 ohmios, que la función es proteger, que la resistencia es proteger ese LED porque recuerden que si ustedes no tienen conectada una resistencia a un diodo LED se les va a quemar. Entonces siempre y cuando el diodo LED y teniendo en cuenta la ley de Ohm, siempre hay que conectar un diodo LED en la electrónica. En sí en la electrónica en general tiene que conectar un diodo LED. Entonces eso ténganlo en cuenta, tenerlo en cuenta ahí. Y entonces como les decía, en el colector lleva el flujo de electrones o corriente, o como algunos le dicen, flujo de electrones, flujo de corriente, llega al diodo LED. Como les digo, en este caso voy a utilizar un diodo LED de color amarillo, siempre y cuando tengamos en cuenta la tensión umbral. Y de igual manera, ustedes lo pueden utilizar de cualquier color, como lo decía al inicio del video. Entonces básicamente va a hacer eso. Obviamente pues en los cables del agua, como tenemos el recipiente de agüita, un recipiente pequeño vamos a tener ahí. Y ya voy a explicar por qué dentro del agua del recipiente, por qué juntamos este cable y este cable que vamos a juntar en el agua se va a prender el diodo LED. Y eso es el nombre de interruptor de humedad. Ese es el nombre que nace del interruptor de humedad porque obviamente pues acá hace una función y acá con los dos cables pues va a ser otra función que va a estar dentro del recipiente de agua dulce. Hay que tener en cuenta que eso es agua dulce y hay que tener en cuenta la densidad del agua dulce y la densidad del agua salada, que no es lo mismo. Que es, si no es más, si hemos entendido acá el funcionamiento, la explicación
del interruptor de humedad, mirando pues el diagrama de conexión y teniendo en cuenta los componentes y materiales que necesitamos acá para hacer el circuito electrónico. Entonces, si no es más, vamos a la práctica. Bueno, ya acá estando en la práctica, acá en protoboard, como les digo, el montaje hay que demostrarlo, eso no es explicando el diagrama de conexión, y en todas las prácticas de la electrónica digital y digital, analógica, de potencia, siempre les recomiendo eso. Siempre hay que demostrar de que eso funciona. Eso es muy fácil interpretar el plano electrónico. Ah, que esta es la conexión va ahí, que la resistencia. Claro que sí, pero hay que demostrarlo en la vida real, en la realidad. Entonces, pues aquí como les decía al inicio, aquí tenemos conectado el transistor. En este caso tengo el transistor NPN BC548, una resistencia de 220 ohmios, código de colores rojo, rojo, café, dorado. Acá está el diodo LED conectado en serie de color amarillo. Acá tenemos conectada la resistencia, código de colores rojo, rojo, tres veces rojo, o sea, tiene cuatro franjas. Las tres primeras franjas son de color rojo y la cuarta franja es dorada. Entonces, esta es de 2.2 kilo ohmios, que en ohmios equivale a 2200 ohmios. Ahora que tengamos en cuenta ahí, acá tenemos conectado un puente con cable UTP conectado a ras de piso. Como les digo, siempre recomiendo que en la electrónica, en la protoboard, conecten a ras de piso con cable UTP los circuitos electrónicos. Siempre por más comodidad, porque es más preciso la conexión, es más flexible y más práctico hacerlo así. Y acá tenemos conectado en este caso, pues ahí tenemos dos cables jumper macho macho. Y entonces acá tenemos el recipiente de agua dulce y en este caso está prendiendo el LED. Si yo retiro uno de los cables, este cable es el que va a la base del transistor. Si yo lo vuelvo a colocar en el agua, pues obviamente va a encender el LED, el diodo LED de color amarillo, así como lo podrán ver ahí. Entonces la pregunta siempre hay que cuestionarse siempre. No, es que ya está funcionando el circuito electrónico, no. Siempre yo los invito, hay que aprender a cuestionarse todo lo que hay acá en este mundo. Eso no, es que ya estamos alimentando 5 voltios, no. Sí, claro, ahí ya estamos viendo que la función está funcionando. Y que si metemos los dos cables, como decía el diagrama electrónico en el tablero, las conexiones, ahí ya está funcionando entonces sí, ahí está prendiendo el LED. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que hace prender ese LED? Porque ahí se está comportando como un interruptor de humedad. ¿Qué pasa? Que estos cables, cuando uno de los cables está afuera, pues obviamente pues ahí el interruptor de humedad se está comportando como un interruptor normalmente abierto. Y si lo metemos al recipiente de agua dulce, pues obviamente pues el interruptor va a pasar de normalmente abierto a normalmente cerrado. Entonces eso hay que tener en cuenta que el agua es un conductor. Y como es un conductor, haga de cuenta que si tenemos dos cables acá en los dos extremos del recipiente, pues obviamente se va a encender el diodo LED. Y teniendo en cuenta de que la densidad del agua dulce también tiene que ver ahí. Como les decía ahora, la densidad del agua salada es diferente a la densidad del agua dulce. Entonces, por ese motivo tiene que ver también tiene que ver ahí la humedad y también tiene que ver el agua ahí. Porque el agua se comporta como un conductor. Entonces, por eso es que es muy peligroso. Entonces, como les decía, la mamá le dicen, vea, no pongan agua, traten de no chorrear agua en los tomas, porque eso es peligroso. Puede haber un choque eléctrico ahí, un corto. Entonces, esto es lo que hace básicamente la función de un interruptor de humedad, que se comporta como interruptor de humedad de esta práctica 7 de transistores del tipo BC548. Entonces básicamente lo que hace es cerrarse el circuito electrónico y le manda el flujo de electrones y la señal eléctrica le llega al diodo LED y con medio de la resistencia lo que hace es oponerse a ese flujo de electrones cierta cantidad de corriente hasta que le llega el flujo de electrones una cierta parte al diodo LED y eso lo que hace es que hace funcionar y prender el diodo LED. Queda el circuito totalmente cerrado, acá como lo pueden ver en el recipiente de agua dulce, como lo pueden ver acá.
Y acá tenemos los cables del adaptador de 5 voltios que manejo con. Ya en otras prácticas le he mostrado el adaptador de 5 voltios que yo diseñé, que yo soldé también con un cautín y con estaño, con dos cables jumper macho macho. Y acá con estos cables estamos alimentando el polo positivo y el polo negativo de 5 voltios DC en corriente directa. Entonces básicamente esta es la función y acá les muestro el montaje práctico de este circuito de la práctica 7 de un interruptor de humedad, para que tengamos en cuenta ahí y entendamos el funcionamiento y el aprendizaje, que quede muy claro. Entonces hasta aquí llegamos con la práctica número 7 de los transistores tipo BC548N de tipo NPN. Si te ha gustado el video de la clase de transistores de la práctica 7, no te olvides de darle un me gusta a la clase y suscribirte a mi canal de Mate Electrónica y seguirme en la red, en la página mía de Facebook, Matemáticas y Física, y en Instagram como Mate Electrónica, mi página en Instagram. Entonces, si no es más, espero que haya quedado muy claro acá el funcionamiento y el aprendizaje de esta práctica número 7 de un interruptor de humedad. Entonces, si no es más, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima clase. Muchas gracias.